Y para compartir la pantalla ahora, ¿cómo es que hago? Ay, Dios. No se me olvidó esta vaina. Denle a la pantalla verde, abajo en el Zoom. Ajá. Le van a salir unas miniaturas. Escoja su PowerPoint. Ok. Voy a compartir. Ya. Perfecto. Pero se la voy a retirar, Doc, porque comienza la doctora Pamela. Me avisas, Patricia, para comenzar. Sí. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A quienes están conectados, disculpas por el atraso. Tuvimos unas incidencias técnicas, pues la tecnología pues siempre nos ha ayudado, pero de vez en cuando pues hace sus jugadas. Hoy estamos retomando nuestros miércoles docentes. Teníamos un par de meses que no realizábamos webinar y habíamos retomado nuestras reuniones presenciales. Hoy nos acompañan la doctora Cris Ledesma y la doctora Pamela Bárcenas. Van a presentarnos unos casos clínicos sobre cáncer de mama en embarazadas y posteriormente la parte clínica. Me permito primeramente entonces cederle la palabra a la doctora Bárcenas, quien va a iniciar con la jornada docente de hoy. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Gracias a ti, Patricia. Gracias. ¿Listo? ¿Nos vemos bien? Perfecta, doctora. Ok. Muy buenas noches. Continuando con las docencias. El día de hoy vamos a hablar de cáncer de mama y embarazo, siendo un día muy especial, hoy 19 de octubre, el Día Mundial o Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fue una paciente que nos llegó a la maternidad. Es una paciente con iniciales OA, de 31 años, con una nacionalidad panameña, residencia de Mañanitas, una religión evangélica, una ocupación ama de casa y no asegurada. Es una paciente que existió en vida real y que es importante que tomemos conciencia de este caso clínico a lo largo de toda la docencia para tomar conciencia del cáncer de mama. Nos llegó un 24 de mayo del 2021 con un motivo de consulta o una historia de dolor tipo cólico en hipogastrio. Para ese entonces, con una edad gestacional de 37 2/7 semanas. Hasta el momento, su historia clínica no tenía antecedentes heredofamiliares ni antecedentes patológicos personales relevantes. Desde el punto de vista ginecobstétrico, una menarca a los 12 años, un inicio de vida sexual a los 18 años, planificación familiar no tenía, sus ciclos menstruales eran regulares y tenía unas gestaciones previas, 5 embarazos, 4 partos. Este era su 5º embarazo. Desde el punto de vista del examen físico, una altura uterina de 36 centímetros, junto a una uterina normal, actividad uterina presente, sí se encontraba un producto cefálico vivo, con dorso izquierdo, con movimientos fetales presentes, desde el punto de vista genitales eutróficos, sangrado transvaginal, no presentaba, no tenía salida de líquido. Desde el punto de vista del tacto para tomar conducta, desde el punto de vista de la admisión, 3 centímetros de dilatación, con un borramiento del 70%, una posición intermedia en un plano -3 y membranas ovulares íntegras. Ya teniendo una paciente de 31 años, graba 5/4, con un embarazo de 37 semanas en fase latente de labor, pues se decide admitir a la paciente. Dentro de las observaciones de esta historia clínica es importante recalcar la parte de la evaluación de las mamas. Si ven la imagen a su derecha, es imagen de nuestra paciente evaluada. La mama derecha es una mama que se encuentra realmente aumentada de tamaño, se logra ver a simple vista, con múltiples masas visibles, y se palpan de bordes irregulares, eritematosas con neovascularización, que no son dolorosas, no se encuentra secreción a través del pezón, y se logra palpar ganglios infraclaviculares palpables. En la mama izquierda, se observan múltiples masas palpables de pequeños tamaños, con bordes irregulares, una retracción del cuadrante superior externo izquierdo, no hay secreción a través del pezón. Con diagnóstico de embarazo de 37 semanas en fase latente de labor y masa mamaria bilateral, a descartar un SEA de mama, se admite esta paciente a sala de partos para inductoconducción de la labor y de igual forma darle seguimiento a través del servicio de patología mamaria del hospital sobre las masas mamarias bilaterales. Esta paciente llega a sala de partos, se logra hacer la inductoconducción con oxitocina, pero posterior a eso, aproximadamente a las 11:45 de la mañana,
La paciente se decide enviar a salón de operaciones por un monitor con desaceleraciones recurrentes y se envía con el diagnóstico de una distocia funicular. Hasta el momento tenemos una femenina de 31 años, graba 5/4, con un embarazo de 37,2 semanas, masa mamaria bilateral, en fase activa de labor, distocia funicular recurrente. Este era el monitor que presentó la paciente en el momento de la sala de partos, que se decide enviar a salón de operaciones. En salón de operaciones nace un masculino, Apgar 99, de 38 semanas, 3.050 gramos, adecuado para la edad gestacional, con un diagnóstico postoperatorio de un parto único por cesárea de urgencia, esterilización quirúrgica y las masas mamarias. Y ya en el puerperio, luego de la cirugía, decidimos evaluar a la paciente a través del servicio de patología mamaria y corroboramos las masas que habíamos visto en la admisión a nivel de la mama derecha aumentada de tamaño, que distorsiona su arquitectura con múltiples nódulos palpables, edematosa, con telangiectasia, con ganglios infraclaviculares palpables. Y en la mama izquierda se observaban los nódulos de más o menos 2 centímetros a nivel del radio 2 y 8. Se le realiza ultrasonido de mama, que se observan nodulaciones, y se proceden a tomar biopsia de los nódulos mamarios. A este momento se le explica a la paciente desde su ingreso la probabilidad del diagnóstico de un cáncer de mama. Ya habiendo hecho el ultrasonido, la biopsia, se le vuelve a explicar tanto a ella como a los familiares, porque es importante siempre involucrar a la familia, del posible diagnóstico y del plan que se va a hacer. En ese momento era completar todos los estudios para presentar a esta paciente al Instituto Oncológico y referirla de la forma más rápida y más completa posible. Entonces, estas son las imágenes de nuestra paciente. Pueden observar, vamos a ver aquí, observan las múltiples nodulaciones, el aumento de tamaño, que son signos del cáncer de mama. Podemos ver una mama y de la otra, el aumento en la mama derecha, los múltiples nódulos, la parte edematizada, las neovascularizaciones. A nivel de la mama izquierda, observamos ciertos nódulos que se podían ver, por lo menos este se logra ver, y en otras proyecciones vamos a ver que está como en retracción, ganglios infraclaviculares, infraxilares también, la parte de la telangiectasia, y en esta área nódulos y algunas retracciones que se podían ver en la mama izquierda. Completamos los estudios, sale la patología, que reporta que es un carcinoma pobremente diferenciado infiltrante, no se identifica invasión linfática vascular, no se identifica invasión plerineural y no se observan microcalcificaciones. Esta fue la patología tomada de la biopsia que se había realizado en la consulta. Dentro de los laboratorios cabe destacar la paciente con una hemoglobina en 8, posterior a eso con una hemoglobina en 7, con plaquetas en 32.000, 50.000, se le realizaron las interconsultas pertinentes al servicio de hematología, que ellos mencionaban que esto iba muy relacionado con la patología de base de la paciente que estábamos estudiando, un probable cáncer de mama. Igual las pruebas de función hepática que estaban alteradas, amilasa, lipasa, fosfatasa alcalina, ACT, ALT, LDH, ya nos hablaban o nos orientaban de una posible metástasis a nivel hepático. Realizamos estudios de imagen, le hicimos una radiografía de tórax. En ambos campos pulmonares de predominio hacia su tercio inferior se reconocen múltiples imágenes radiopacas nodulares bien definidas de 1.6 centímetros, probablemente una metástasis pulmonar. Llama la atención el aumento de la opacidad y el tamaño de la mama derecha en comparación a la izquierda. Se le realiza un CAT tóraco-abdominopélvico contrastado en los tejidos blandos mamarios bilaterales, principalmente derecha. Se identifican múltiples imágenes de masas, bordes lobulados e hipodensas, con centros líquidos que podría corresponder con necrosis. Las de mayor tamaño miden 11×10, al nivel superior retropectoral, 17×10 inferior retroalveolar y 9×6 al nivel superior externo. Estas lesiones infiltran los músculos pectorales, ya pérdida de la morfología mamaria, que era más que nada la derecha, que era la que tenía un mayor aumento de tamaño y se veían las nodulaciones previamente mostradas en imagen. En la mama izquierda se observan múltiples lesiones de características similares, pero de menor tamaño. Entonces, las conclusiones del CAT tóraco-abdominopélvico contrastado, ellos mencionan múltiples imágenes de masas en los tejidos blandos, en ambas mamas de mayor tamaño en la derecha,
considerar un proceso neoformativo y adenopatías abscedadas bilaterales, adenopatías axilar derechas, adenopatías en los niveles cervicales, enfermedad metastásica a pulmón, que ya la habíamos visto a través de la radiografía de tórax, hepatomegalia y enfermedad metastásica hepática, que lo habíamos corroborado con los laboratorios, enfisema subcutáneo en los tejidos blandos de la pared abdominal. En las imágenes con flecha roja de las diapositivas pueden ver las metástasis mencionadas en el estudio del CAT tóraco-abdominopélico contrastado. Igual se le realizó un CAT cerebral simple, donde no había enfermedad metastásica a nivel cerebral. Como les mencioné, era una paciente de 31 años, graba 5/4, este era su 5º embarazo, no tenía métodos de planificación familiar. Se refiere al Instituto Oncológico una vez completado todos los estudios. El informe de la patología en la revisión de la minilla hablaba sobre un carcinoma invasor pobremente diferenciado, con un grado histológico no en grado 3, y se solicitan receptores hormonales. Los receptores salieron positivos en un 30% por estrógeno, para progesterona salió negativo, y también salió negativo para ER2. La paciente inició quimioterapia el 11 de junio del 2021 con plaquitaxel semanal. El 11 de junio, la paciente fallece el día 23 de junio del 2021 en el Instituto Oncológico. Solo logró recibir una semana de tratamiento con quimioterapia. Y pues esta imagen fue tomada la única vez que la paciente logró ver a su bebé, y por eso al inicio de la docencia le pedí que tomaran un poquito de conciencia y prestaran atención al caso clínico, porque es una paciente que sale de los factores de riesgo, no llega a los 40 años. Es una paciente de 31 años que podría ser nuestra hermana, nuestra prima, con su 5º embarazo, que llegó a nuestra institución, logramos ver la masa, la logramos captar, darle el manejo adecuado, referirla de la forma más rápida posible al Instituto Oncológico y fallecer solo recibiendo una semana de tratamiento, pues en las condiciones en las que se encontraba no logró soportar más quimio y fallece el 23 de junio del 2021. Y pues en honor a esta guerrera y a todas las demás que han perdido la lucha contra el cáncer de mama, estamos hoy aquí haciendo conciencia sobre este tema, cáncer de mama y embarazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Bárcenas. Uno realmente no piensa en cáncer de mama durante embarazo, uno durante el embarazo piensa en todo lo bonito quizás, pero es importante pues saber que eso sucede y que esto también es un factor de desarrollo. Le dejamos ahora a la doctora Cris Ledesma la parte científica del tema de doctora cuando guste. Ok. Hola, bueno, doctores, compañeros todos, presentándoles un poco... Doctora, no se ve su pantalla, discúlpame. Ay. Tiene que compartir nuevamente. Ok, déjeme. ¿Ahí? Sí. Perfecta. A ver si pongo así. Se me ve completo. Ok. Déjame ver una cosa. Ya. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a la SPOC y también Patricia pues por tomarnos en cuenta el Hospital Santo Tomás, mostrando uno de los casos porque lamentablemente en el 2021 tuvimos 2 casos de cáncer de mama durante el embarazo. Y la verdad es que las dos pacientes fallecieron de una forma pues, muy rápida y fueron detectadas muy tarde. Por lo menos esta paciente, la que Pamela acaba de presentar, es una paciente que pues, buscó por atención, fue a centros de salud, fue a medicina general y la única respuesta que conseguía era que era completamente normal. Y sin embargo, pues la segunda otra paciente, que esta sí hizo metástasis a nivel lumbar, ella tuvo su parto normal y después del parto no podía deambular. El esposo la trajo porque no podía deambular y cuando le vemos la mama estaba totalmente pues infiltrada por tumor y se le pregunta y la paciente dice que ya había comentado con su ginecólogo, con médico general y le dijeron que también tenía que ver lo que era normal y que tenía que verse eso después del embarazo. Entonces,
hablé siempre, pues en ese momento, después a los meses, hablé con Patricia y dije, Patricia, hay que hablar de este tema porque hay que recordar y saber que, o sea, recordarles a todos, pues, de que existe y que es algo que cada día, pues, va a ser más frecuente incluso porque se ha visto que hay mayores estadísticas de cáncer de mama en mujeres jóvenes, así que, pues, algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, hablando un poco ya de la teoría del cáncer de mama, y gracias Pamela por el resumen que diste de la presentación de la paciente. De cáncer de mama en el embarazo. Primero que todo, pues hay que tomar en cuenta que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en las mujeres. Estadísticamente en Panamá es la primera causa de cáncer en las mujeres y de mortalidad también. Entonces se considera que alrededor del mundo va a haber más de 2.1 millones de mujeres con cáncer, causando 500.000 de muerte al año. Un segundo. Un segundito. Entonces, se clasifica en 4 subtipos moleculares que ambos tienen distinta expresión génica, con distintos tipos de resultados clínicos, y hay que tomar en cuenta que el cáncer de mama es la malignidad que más frecuente se logra diagnosticar, con una incidencia de 0.3 por cada 1000 partos, donde estadísticamente hablamos que es más o menos de 1 a 3 partos por cada 10.000 partos. Es decir, las estadísticas en el Hospital Santo Tomás, que son las que realmente más o menos conozco, partos por año son más o menos 13.000, a veces 14.000, 15.000. Es decir, que al menos 1 o 2 pacientes al año vamos a tener con cáncer de mama. ¿Cuántas se nos habrá pasado desapercibido? Entonces, ¿qué es la definición del cáncer de mama durante el embarazo? Es el cáncer de mama que es diagnosticado, pues como su propia palabra lo dice, durante el embarazo o 1 año luego del parto. Se observa con un promedio de edad aproximado a los 33 años. El embarazo realmente no es que empeore el pronóstico cuando se compara con respecto a la edad y el estadio, pero sí se considera que el cáncer de mama pudiera estar asociado a que puede presentar un mayor riesgo por el tema de que la paciente es joven. Generalmente el cáncer de mama en mujeres jóvenes tienden a ser tumores de alto grado, tumores muy agresivos, y generalmente que no tienen receptor de estrógenos o son HER2 o triple negativos. El antecedente familiar de mama es muy importante porque aumenta el riesgo de cáncer de mama en el embarazo a 3 veces mayor de la población normal. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de por qué hay un diagnóstico de cáncer de mama durante el embarazo? Realmente no se tiene una respuesta en sí, pero algunos estudios hablan de que se puede considerar de que las mujeres están retrasando la edad en la que tienen hijos. Por lo menos un ejemplo, en Europa, esta es la estadística en donde se ve que la edad media para concebir, tener embarazos, es aproximada de las 32, incluso acá vemos que es a partir de los 34 años. Muy pocos son menos de los 26. Así que pues ese es un factor que se considera que puede estar afectando allí. Entonces, de las características patológicas, el estirpe histológico más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. Asimismo, pues es también el estirpe histológico más común en las no embarazadas. Tiende a ser un tumor de alto grado de malignidad y que también tiene invasión al sistema linfoide y vascular habitualmente. Estudios prospectivos demuestran que el 28% de los tumores van a tener receptor de estrógeno positivo y un 24% de receptor positivo de progesterona. Esta es otra gráfica presentada pues, por el grupo de Italia en Milán, en donde hablan sobre la biología del tumor, comparando en mujeres embarazadas versus en pacientes con cáncer de mama que no están embarazadas. A las finales, pues, no hubo mayor significancia y podemos ver que en ambas el más común es el luminal B, que tiene presencia de estrógeno, progesterona y HER2 negativo. Seguido de esto, pues, está también el triple negativo, casi todos pues en el mismo porcentaje que en embarazadas y versus no embarazadas. Eso es comparando según la misma edad, el estadio y la clasificación histológica.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Realmente es un poco difícil porque durante el embarazo tenemos que tomar en cuenta que la densidad mamaria aumenta. A la palpación, pues a veces puedes tener una mama congestiva y puede dar mucho a la confusión. Es por esto que se recomienda, la organización ginecológica recomienda que desde la primera consulta de control de embarazo se haga una evaluación de las mamas. Otras literaturas recomiendan que sea al menos 2 veces durante el embarazo, al inicio y después en la mitad del embarazo, para poder detectar cualquier lesión. Yo lo que hago en mi consulta es que yo las examino a todas porque yo digo, no se me puede escapar un cáncer, aunque siempre puede ocurrir, ¿no? A veces uno tiene tantos pacientes que puede pasar, pero siempre les pregunto si tienes alguna molestia en los senos y les digo, si llegas a tener alguna molestia en tus mamas, dolor, que te palpas alguna masa, alguna congestión, me avisas, me notificas, ¿ok? Y la paciente comprendido, pero la tratamos siempre de educar. Entonces hay que tomar en cuenta también que la mama dobla su peso cuando está embarazada. La mujer empieza con una mama que pesa más o menos 200 gramos y ya al final del embarazo llega a pesar hasta 400. Entonces ahí vemos todo lo que conlleva pues, los cambios, la fisiología de la mama, ¿no? Entonces este es un estudio bastante interesante que fue realizado pues, en Canadá, en Quebec, en donde se realizaron una sumatoria de estudios para ver cuáles eran los síntomas más frecuentes que estas pacientes con cáncer de mama durante el embarazo presentaron. Y la mayoría de los estudios describió que la misma paciente se palpó la masa. Entonces, si la paciente se está palpando la masa, quiere decir que las podemos educar. Oye, ¿te palpas algo? Me notificas. Sin embargo, lo otro, que era el eritema, la descarga a través del pezón rojo, pues eran menos cantidad de pacientes. La mayoría fueron pacientes que ya mismas se palparon las masas. El diagnóstico en sí es más fácil realizarlo por el ultrasonido de mamas, ya que tiene una mayor sensibilidad y aparte de eso, pues no conlleva a una mayor radiación. Sin embargo, si la paciente ya tiene el diagnóstico de cáncer de mama, sería ideal que la paciente se le haga por lo menos una mamografía o mamografía con tomosíntesis para poder descartar de que no tenga cáncer de forma bilateral, o sea, en la otra mama. El ultrasonido tiene una sensibilidad de 93% versus la mamografía que es un 63%. Y bueno, si la paciente obviamente tiene una lesión sospechosa, biopsia de mama por Trucut. ¿Qué hay acerca de la interrupción del embarazo cuando la paciente ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama? Realmente los estudios de que cerró. ¿Estoy? ¿Se escuchó? Sí, doctora, está en línea. Sorry, que recibí una llamada. Ok, entonces, ¿qué hay de? Dame un segundo, ok. ¿Qué hablamos acerca del... ¿Aló? ¿Qué hablamos acerca de la interrupción del embarazo? Pues el impacto en el pronóstico de un aborto o de inducir un aborto realmente queda poco claro. Hay médicos que recomiendan o abogan por el aborto porque consideran que a la paciente se le puede dar un mejor manejo sin tener que pensar en la afectación que puede ocurrir en el bebé. Sin embargo, hay estudios, por lo menos que fue realizado en Italia, donde se ve que aquellas pacientes que se le ofreció el aborto tenían una menor probabilidad de supervivencia. Entonces vemos que aquellas pacientes que terminaron su embarazo a término, no hubo ningún mayor cambio o disminución de la supervivencia. Es por esto que la interrupción del embarazo es algo que realmente no se recomienda. Tratamiento en sí, cuando una paciente ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama, lo primero que hacer es una radiografía de tórax, obviamente con protección abdominal, buscando pues lesiones a nivel pulmonar. También se le manda un ultrasonido abdominal si es indicado por sospecha de metástasis a nivel del hígado y se considera realizar una resonancia magnética de la columna no contrastada para ver si la paciente tiene metástasis a nivel óseo. Entonces, una vez que la paciente ya tiene estos estudios y se descarta que no tenga metástasis, la clasificamos según
pues tu primer, segundo o tercer trimestre. Si la paciente definitivo está en primer trimestre, no le podemos ofrecer quimioterapia. Entonces, ahí se discute entre todo el equipo qué es lo que vamos a hacer con la paciente. Si la paciente definitivo decide continuar el embarazo, etcétera, se le puede ofrecer un tratamiento quirúrgico como una mastectomía y posteriormente, pues, se le hace quimioterapia adyuvante ya en el segundo o el tercer trimestre y posteriormente en el posparto la radioterapia. La radioterapia sí es bastante controvertida durante el embarazo y actualmente pues no se recomienda. Y ya la terapia endocrina de ameritarlo también en el posparto. Ya cuando la paciente está en el segundo y en el tercer trimestre, dependiendo del estadio y todo, entonces a la paciente se le puede ofrecer o iniciar con quimioterapia o mastectomía de entrada. Todo pues dependerá del examen físico de la paciente y todo. Lo que sí es cierto es que la radioterapia pues va en el posparto y si es terapia endocrina también en el posparto. Entonces esta es una imagen de un estudio en donde básicamente nos enseñan de que antes de las 13 semanas de embarazo no se recomienda realizar ningún tipo de quimioterapia. Vemos que la franja azul, que es quimioterapia, la podemos ofrecer a partir de las 13 hasta las 35. En el momento cercano al parto tampoco se recomienda porque se considera que puede haber alguna afectación con respecto al momento si llega cesárea, pues coagulación, también inmunosuprimir la paciente, etc. Entonces se recomienda que sea entre las 13 hasta las 35. Y vemos que la cirugía se puede ofrecer desde el 0 momento hasta las 40 semanas, incluso con biopsia del ganglio centinela. Y ya posteriormente las terapias de reemplazo hormonal, vemos que estamos acá separadas arriba, la rosadita, la morada y la amarilla, vemos que está aparte porque generalmente se da después en el posparto. Entonces, ¿cuáles son los cuidados obstétricos que debemos de tener en una paciente con cáncer de mama? La paciente con cáncer de mama debe considerarse como una paciente de alto riesgo y debe ser vista en menos de cada 3 semanas como mínimo. Se debe hacer una evaluación en el feto antes de cada quimioterapia o cada tratamiento que se le ofrezca a la paciente, incluso si es cirugía. Y con respecto a parto o cesárea, pues se recomienda que sea parto vaginal, recomendando de que no debe recibir ningún tipo de tratamiento intravenoso ni quirúrgico una semana antes de su cesárea. La lactancia realmente es bastante controvertida, pero las recomendaciones actuales es que se inhiba la lactancia porque se considera que puede atravesar pues, la leche y pues causar algún tipo de lipogénesis en el bebé. Entonces, esto es algo que me causó pues mucha curiosidad, este artículo, porque habla de cuáles fueron las causas de retraso en el diagnóstico de cáncer de mama en embarazadas. Entonces, realmente es un estudio con pocas pacientes, un total de 56, pero para mí fue bastante llamativo porque aquí te describe por qué la paciente, o sea, se le hizo una encuesta y se le pregunta a la paciente por qué se retrasó tu diagnóstico. Entonces, algunas contestaron, por lo menos de las asociadas al embarazo, de 20 pacientes, 2 contestaron que era por miedo al cáncer. Ninguna era por pena al examen físico. Una fue por temas familiares. 8 fueron, de 20, 8 fueron de que su ginecólogo le dio tranquilidad, de que su médico les dio tranquilidad. Ninguna fue por problemas de transporte, ninguna fue por costos y una fue por retraso en la cita. Pero me llamó la atención porque de 20 pacientes, las que mayor puntaje tuvieron fueron aquellas que su médico las dejó tranquilas. Entonces quiere decir que eso no es algo que solamente ocurre en el Hospital Santo Tomás, ocurre en Panamá, eso ocurre alrededor de todo el mundo. Así que bueno, realmente pues hacemos esta presentación para recordar de que es algo que ocurre, que no es el diario vivir, pero siempre tenemos que examinar a nuestra paciente y es una lucha constante que tenemos pues todos nosotros como personal de salud, no solamente los ginecólogos, los médicos, las enfermeras, los familiares. Entonces, concientizar al paciente del examen físico es muy relevante. Concientizar a los médicos de, oye, la paciente te está diciendo algo, mándale su ultrasonido, daño no le va a hacer. Así que bueno, agradeciendo su tiempo,
y lo que dice, pues esta es la foto de una mamá, lamentablemente falleció posteriormente del parto, pero que logró su embarazo a término. Una vez que escoger la esperanza, nada es imposible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctoras, por su tiempo en la noche de hoy, el horario y los miércoles docentes que hemos puesto en marcha desde hace un par de años con la SPOC. Para los que nos acompañan, pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma o pueden levantar la mano. Yo les habilito el micrófono por unos minutos para poder elevar su pregunta. Quizás es una pregunta muy básica, pero como también el webinar estaba abierto, en esta ocasión por no tratarse de una reunión exclusiva para miembros, nos habían hecho llegar una pregunta respecto a en qué momento hacerse la mamografía, en qué momento debemos iniciar el uso de mamografías. Creo que es importante, doctora, considerando que también está el tema de qué tan temprano me la puedo hacer considerando lo efectivo que es, si lo reemplazo por un ultrasonido. Bueno, realmente la mamografía está descrita y aprobada por la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia a partir de los 40 años. Y en los últimos años se ha visto que está cortándose más la edad. Antes se consideraba 50, después 45 y ahora 40 años. ¿Por qué es esto? Hay más cáncer de mama en mujeres jóvenes. ¿Y por qué? No se sabe. A veces se considera que puede ser por el antecedente familiar, otros por la alimentación, el sedentarismo, el uso de hormonas a largo plazo, en fin, muchas causas. El punto es que es a partir de los 40 años. Pacientes en clínica de mama me preguntan, doctor, ¿es mejor el ultrasonido que la mamografía? La respuesta es no. Ambos estudios son importantes y uno complementa al otro. Uno complementa al otro. Pero el único estudio que sí ha demostrado que disminuye la mortalidad en cáncer de mama es la mamografía, ya que podemos detectar lesiones de forma muy temprana, como las microcalcificaciones, carcinoma in situ. Entonces, cuando tú logras detectar una lesión por ultrasonido, es cuando ya esa lesión por lo menos mide 0.4, 0.5 centímetros. Sin embargo, por mamografía tú puedes detectar lesiones de 0.2. ¿Me explico? Entonces, la mamografía es el único estudio que ha demostrado mejorar la mortalidad, porque está detectando lesiones súper tempranas. Es por eso que la mamografía es ideal. Pero ojo, si la paciente ya tiene fibroadenomas, quistes, etcétera, entonces se correlaciona mamografía junto con su ultrasonido de mama. Muchísimas gracias, doctora. De parte de la doctora Lourdes Batista, ¿qué tiempo después se puede tomar un ultrasonido de posparto si estamos estudiando un nódulo? Dependiendo. Si el nódulo es sospechoso, puede ser de forma inmediata. El ultrasonido no le va a hacer ningún daño a la paciente. Y esa paciente va a tener sus mamas congestivas probablemente durante 6 meses hasta que ella termine su lactancia. Así que realmente no interfiere en que le puedas hacer un ultrasonido. De parte de Isaac. La mamografía sí se puede hacer en embarazadas, pero con protección abdominal. Si la paciente ya ha sido tratada por cáncer de mama y sale en gestación, ¿tenemos algún riesgo presente como antecedente? Que si ya tengo cáncer de mama. Si la paciente ya había sido tratada por cáncer de mama, posteriormente sale embarazada, ¿esto representa un riesgo presente? Ok, realmente los estudios describen que eso depende mucho del tipo de cáncer. Si la paciente tuvo un cáncer de mama que tenía receptor de estrógeno, tiene un porcentaje a su favor de riesgo. Sin embargo, los estudios describen de que esta paciente pues tiene las probabilidades de que tenga su embarazo sin ninguna manifestación ni recaída de la enfermedad. Obviamente, si tuvo un cáncer triple negativo o HER2 que no tiene receptor de estrógenos, generalmente a estas pacientes le va un poco mejor si quedan embarazadas. Pero no hay contraindicación de que ellas se embaracen posteriormente. Lo que sí es que si la paciente ya recibió algún tipo de quimioterapia, o sea, antes de quedar embarazada y recibió quimioterapia, sí, los infertólogos tratan de
de hacerle conservación de congelamiento de los óvulos y estas cosas, para que el día de mañana la quimioterapia no le afecte su fertilidad. Teníamos la mano levantada el doctor Teobaldo, pero ya vi que mandó la pregunta por la aplicación. ¿Considera usted que no es mejor una resonancia en pacientes jóvenes y de alto riesgo más que una? Ajá, mire, realmente eso es algo que está bastante en discusión. Los estudios describen que hay que hacer resonancia magnética en las pacientes que tienen por lo menos BRCA1 y BRCA2 positivo. Sabemos que el BRCA1 y BRCA2 son pruebas genéticas con alto riesgo de cáncer de mama. Por lo menos si tienes el BRCA1, tienes un riesgo de 80% de desarrollar cáncer de mama en un momento de tu vida. Entonces, a estas pacientes que sí tienen estos factores genéticos positivos, se les recomienda hacer resonancia magnética por lo menos cada año a partir de los, dependiendo de la edad de que le haya dado un familiar de ella, pero generalmente a partir de los 35 años. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que hay muchos radiólogos cuando tú les preguntas, doctor, le voy a mandar la resonancia a la paciente, los radiólogos te dicen, ay no doctora, eso sí enmascara. Entonces es como un poco difícil porque los radiólogos en su diario vivir, y no uno, varios me han dicho, no doctora, la resonancia a veces enmascara mucho, pero los estudios dicen que la resonancia tiene mayor sensibilidad cuando la paciente tiene un antecedente familiar o un factor genético positivo. Eso es lo que describen los estudios. Sin embargo, yo le preguntaba en Panamá a varios radiólogos y muchos me han dicho que a veces enmascara. De igual forma, lo que a nosotros nos corresponde hacer es lo que diga la evidencia, y la evidencia dice resonancia magnética, mujeres jóvenes con factores de riesgo familiares o genéticos positivos. No sé si me expliqué. Doctor Teobaldo, si tiene alguna duda adicional, pues nos la puede dejar por la plataforma. Para quienes desean volver a ver esta ponencia o que no lograron conectarse a tiempo, la vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la sociedad y también va a estar disponible en el fanpage de la cuenta de Facebook. Ahí escribió Yelinet Ruiz. Así es, doctor. Si la paciente de 37 años presenta volumen de ganglios axilares y le hace USG y no sale patológico, solo son ganglios adiposos con... ¿Qué probabilidades hay de un cáncer y cada cuánto debe hacerse un control? Bueno, los ganglios, ¿cuál es la importancia de los ganglios? Los ganglios, realmente casi todas las mujeres tenemos ganglios en nuestras axilas, para no decir todas. Entonces, lo importante de los ganglios es que la paciente tenga un seguimiento, por lo menos en cada año, y que el hilio y la corteza estén conservadas. Porque si es un ganglio que está amorfo, que la corteza está aumentada, que está muy doloroso, entonces ahí definitivo hay que tomarle biopsia o ver qué se hace con ese ganglio. Pero si es un ganglio que es de tamaño normal, que conserva su hilio, corteza normal y no es amorfo, se queda ahí tranquilo, porque puede ser por el rasurado, desodorantes fuertes, por hacerte las uñas falsas, o sea, por muchas cosas se pueden inflamar los ganglios, pero generalmente los ganglios están allí y eso no va a desaparecer, se quedan ahí tranquilos. Solamente se da su seguimiento cada año, al igual que con ultrasonía de mamas. Pero para evaluar ganglios, el que tiene mayor sensibilidad aquí es el ultrasonido de mamas. Indica el doctor Teobaldo que cuenta con radiólogos especialistas en mama. No sé si hay. He estado buscando, pero no encuentro ninguno. Generalmente la radióloga intervencionista con la que yo trabajo es la doctora Maylin Ruiz, pero a nivel público ella no está. Así que ahí nos quedamos un poco de brazos cruzados. Pero no conozco ningún radiólogo especialista en mama, que sería ideal eso, ¿no? Doctor Teobaldo, le voy a habilitar el micrófono para que pueda hablar de manera directa. Le va a salir un mensajito, solo tiene que aceptar. Doctor. No puedo. ¿Me escuchan? Le escuchamos. Sí, lo que sucede es que tengo entendido que, bueno, en algunos países para hacer radiología de mama hay que hacer una especialidad de un año más la radiología, y que estos radiólogos son los encargados de hacer las biopsias y todo lo demás dirigido. Por eso preguntaba, porque estamos un poco atrasados en ese punto. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Sí, definitivo, en otros países hay realmente una clínica de mamas que sí está estructurada, hay radiólogos especialistas en mamas, ginecólogos especialistas en mamas, cirujanos especialistas en mamas, que no necesariamente tienen que ser oncólogos, sino que son, por lo menos, cirujanos especialistas en mama, y esa formación son, dependiendo del país, 2 a 3 años, y son médicos o personas que se dedican solamente a la mama. Pero acá todavía pues nos falta en esa parte. Del público, ¿alguna pregunta adicional? Les reiteramos, pueden levantar la mano o escribirla en la plataforma. Mientras, pues les cedo a ambas el micrófono, quizás la doctora Cris primero y posteriormente Pamela, para un mensaje final, quizás alguna acotación que quisieran dejar que no la hayan presentado durante su ponencia antes de que cerremos la noche de hoy. Bueno, básicamente pues siempre tomar en cuenta que el examen físico es fundamental, y como nos enseñaron desde el principio de la escuela de medicina, el examen físico es lo que te da más del 80% de un posible diagnóstico. Entonces, examinar a la paciente es fundamental, hacerle caso a las molestias que dice la paciente, y si tenemos duda ante un manejo, siempre refieran para poder darle el mejor manejo a esa paciente. Pero bueno, y recordar siempre pues que el cáncer de mama, las estadísticas hablan de que va a seguir diagnosticándose, pero esa es la idea, poder detectarlo temprano. Y bueno, prevenirlo en aquellas pacientes que se puedan hacer sus pruebas genéticas y que le podamos hacer una intervención, porque no solo hacer las pruebas genéticas, ajá, me salió positivo BRCA1 y BRCA2, ok, te toca mastectomía profiláctica bilateral. Tienes la plata para hacértelo, entonces si la paciente económicamente no cuenta con el recurso y todo, entonces es un estrés adicional para la paciente, ¿me explico? Entonces son cosas que debemos ir mejorando en nuestro sistema de salud, pero por ahora mejorar el sistema, el diagnóstico. Por ahora tratar de hacer las pesquisas bien, mamografías que sean mamografías digitales, si las mamas salen que es densa, hacer mamografías con tomosíntesis, ya que un ultrasonido no reemplaza una mamografía. Y si la paciente, pues, hay dudas, seguimientos a corto plazo o segundas recomendaciones. Bueno, creo que el COVID no solamente nos dio la pandemia del COVID, sino que ahora hay una pandemia de obesidad, sedentarismo, un mal estilo de vida. Y no solamente el cáncer de mama va a aumentar por estos factores de riesgo, tenemos 1 millón de otros tipos de cánceres, cáncer de endometrio, que vamos a ver en pacientes jóvenes, obesas, sedentarias, que tienen una alimentación que no es la mejor. Y se ha visto que disminuyendo estos factores de riesgo que son modificables, puedes disminuir hasta un 30% de padecer cáncer de mama. Entonces, así como nos reunimos para hablar del COVID, para una persona que tenía COVID podía infectar a 5 personas y así más, una persona que se siente con sus amigas a tomar algo, a tomar un café y comienza a hablar de factores de riesgo, de ya te hiciste tu ultrasonido, oye, esto no está bien, podemos correr la voz. Puede ser que esa persona que no ha querido hablar de que algo se ha palpado, algo se ha visto en su mamá que no es normal, escuche, hable con su ginecólogo y se pueda dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces, no tengamos miedo a hablar, no tengamos pena a hablar, examinarnos es nuestro derecho y nuestro deber con nosotras que somos mujeres. El momento de examinarnos, somos nosotros el primer indicador de salud, y cualquier duda que tengamos, siempre vamos a tener un médico que nos pueda responder nuestras dudas, algún conocido que es médico, alguien que nos pueda dar u orientar de la mejor manera y siempre con la evidencia. Entonces, pues nada, que no se nos olvide hacernos el autoexamen nosotras mismas. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Cris se me desconectó de uno de los equipos que tenía, pero bueno, agradecerles a ambas. Se me desconectó del video. Sí, exacto. Agradecerles a ambas por acompañarnos en la noche de hoy, por haber concedido esta docencia al grupo de miembros y a quienes no miembros están conectados y nos acompañan.
Les reitero, va a quedar en la biblioteca virtual de la SPOC para miembros en el sitio web. Pueden acceder usando su clave y contraseña. Va a quedar también disponible en el canal de YouTube de la sociedad y en el fanpage de la cuenta de Facebook. Doctoras, muchísimas gracias a ambas nuevamente y a quienes nos acompañan, pues seguir pendiente de las redes sociales para nuestras próximas docencias. Quienes no se han inscrito en el curso de colposcopía, todavía las inscripciones están disponibles. Todavía contamos con ciertos cupos, los cupos son limitados, por lo tanto, si están interesados, por favor, contactar a Soli o a mi persona o a través del WhatsApp oficial de la SPOC. Feliz noche para todos.